que faltan en la siguiente sucesión. Y tenemos 5, 12, 16, 8, 27, 4, espacio y espacio. ¿Ahí cuál sería? La C. Inciso C. El inciso C, que es 38,0, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Quién me dice? Yo. Ajá. En esta sucesión yo me di cuenta de que son dos términos, no va, es que no sé cómo decirlo, no va directamente, o sea, como que va sumando dos términos, o sea, como son como dos sucesiones diferentes. Ajá. O sea, ¿Y cuál sería una y cuál sería otra? Una es de 5 a 16 y de 16 al 27, ahí se le van sumando 11. Ajá. ¿Y en el otro? La otra es 12 a 12, 8 y 4, que ahí se le van restando 4. Exacto. Ajá. Y como al 27, si se le suma 11, pues te da 38. Ajá. Y ya si al 4 le quitas 4, pues te da 0. Exactamente. Esa es la situación. Entonces, sería el inciso C, quedamos, ¿verdad? Vamos Sí. con la siguiente. Ok, la siguiente dice, ¿qué números continúan en la siguiente sucesión? Menos 41, 13, menos 28, 32, menos 15, 51, y dos espacios. ¿Ahí cuál sería? ¿Alguien lo tiene? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería? Es el inciso C. Sería el inciso C. Es correcto que el inciso C es menos 2,70, ¿verdad? Sería el inciso C. ¿Por qué? Ahí, ¿cómo es la sucesión? ¿Nos dices? Sí, es lo mismo que el problema anterior, son dos sucesiones diferentes. Exacto. El primero es de el menos 41 al menos 28 y del Ajá. menos 28 al menos 15, que ahí se le van sumando 13 positivo. Ajá. Y la otra es del 13 positivo al 32 y del 32 al 51, ahí se le van sumando 19. Es correcto. Entonces, fíjense muchachos, aquí todos, o sea, este tipo es lo que les digo, tenemos que aprender a ser observadores, ¿no? Entonces, aquí se trata de dos sucesiones ahí, de alguna manera fusionadas. Entonces, tenemos que percibir cómo es una sucesión y cómo es la otra sucesión para poder llegar a la conclusión. ¿Sale? Entonces, el siguiente. Selecciona el triángulo que sigue en la serie. Digamos que esta es ya con situaciones de figuras geométricas, ¿no? Tenemos un triángulo, son triángulos rectángulos todos. Si podemos observar, son triángulos rectángulos. Tenemos un triángulo y después continúa otro, pero digamos que en sentido inverso o contrario, y después como que se voltea el otro. ¿Cuál sería de las opciones que tenemos ahí el siguiente que continúa? ¿Qué inciso? El inciso D. Es correcto, el inciso D, ahí quedarían opuestos también esos dos, ¿verdad? ¿Sale? Ok, después, está muy interesante. Si las primeras 4 figuras de la serie son, y tenemos 2 bolitas, después tenemos 2, 4, 6 bolitas, después tenemos 12 bolitas, y después tenemos 20 bolitas, ¿verdad? Ahí nos pregunta, dice, ¿cuántos puntos tendrá la que ocupa la octava posición? Es el inciso B. El inciso B, ¿cuánto sería? 72. 72. A ver, ¿quién me explica? Ahí quien contestó primero, explíquenos por qué 72. Como va la figura, de la parte superior va 1 y van aumentando con el número de posición que está. El 1 en el primero inicia con una bolita, luego 2, 3 y 4. Pero hacia abajo ya no empieza con una, empieza con 2.
Entonces yo lo que hice fue, entonces si son 8 bolitas hacia en el lateral, La y horizontal. en horizontal, bueno, sí, en Ajá. horizontal, y en vertical son 9, entonces solo multiplico 8 por 9, son 72. Es correcto, era muy sencillo, ¿no? O sea, en realidad aquí nos podemos dar cuenta muy fácil que en la horizontal va aumentando también. Empezamos con 1, 2, 3, 4, pero si observamos también en la vertical va aumentando. Empezamos con 2, luego acá son 3, 4, 5, de tal manera que siempre en la horizontal va a ser uno menos que en la vertical. ¿Sí observan esto? Por lo tanto, es correcto lo que dice su compañera. Si en la octava posición son 8, entonces en la vertical tenían que ser 9 necesariamente. Por lo tanto, 8 por 9, pues te va a dar 72 o puntos, ¿no? Puntos o bolitas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ya si lo ven los demás, si lo visualizan? Sí. Sí, Sí, maestro. muy sencillo, realmente, ¿no? A ver, permítanme, la siguiente dice, la figura que contiene la serie es, El inciso C. ¿cuál sería? El inciso C. El inciso C. ¿Por qué sería el inciso C? Porque yo como veo las figuras, son, y con las opciones que doy yo la veo como dos sucesiones. En la primera, 3 cuadritos están coloreados de negro, pero como que están como que en triangulito, como en una Ajá, figura de Tetris, pero sin la del medio. Entonces, en la tercera es la misma figura, pero ahora está en la parte superior. La del medio está como que está en escuadra. Entonces, si esta se volteó o se recorrió cada figurito un cuadrito, bueno, 2 cuadritos, entonces la otra también se recorrió 2 cuadritos y en parte en la dirección en la que van en dirección de las manecillas del reloj, entonces sería el inciso C. exactamente. La escuadra se voltearía también, ¿no? La Sí, escuadra que mencionas, ¿no? Entonces, correcto, sería el inciso C. Vamos a la siguiente, que dice, ¿cuál figura contiene la serie? Y tenemos obviamente también otras 4 opciones. ¿Cuál es la figura? el inciso A. El inciso A es correcto también, el inciso A. ¿Nos explicas por qué? Porque normalmente las sucesiones que nos presentan van de a 3 figuritas para indicar la cuarta, pero esta ya tiene las 4 figuritas y ya van en orden. La bolita negra va siendo un cuadrado, o sea, primero está en la parte izquierda de arriba, luego en la izquierda de abajo, luego en la derecha de abajo y en la de arriba, o sea, va en cuadrito. Y en la Lleva blanca, secuencia, ¿no? ajá, sí, y la blanca va en Sí, cruz. Entonces, como ya ajá, tenemos estas figuras, entonces se repetiría la primera y es el inciso A. exactamente. El inciso A. Sí, ¿queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda de esta? Ok, de hecho, para que les llamen aquí, acuérdense que estos les vamos a llamar primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Así le podemos mencionar. ¿Sí ven la flechita? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, recuerden que a la izquierda, el cuadrante que está en la parte superior izquierda es el primer cuadrante. El cuadrante que está en la parte superior derecha es el segundo cuadrante. El cuadrante que está en la parte inferior izquierda es el tercero. Y en el que está en el inferior derecho es el cuarto. Entonces, así para podernos ir también expresando cuando tenemos una especie de sistema de coordenadas, porque aquí pues yo también observo una cruz que me indica una especie de coordenadas, ¿no? ¿Sale? Entonces, vamos al siguiente, que dice, observa la siguiente figura en perspectiva. Y
¿Y cómo se vería si se girara, perdón, 180 grados? ¿Cómo se vería? ¿Cuál es Como ahí? la B. ¿Como el que hizo? La B. El B. Y simplemente hay que observar cómo es la figura. Y sí, sí es correcto, es el inciso B. Sí, porque si se fijan acá al A, pues como que le falta aquí un cubito, ¿no? Al inciso C le faltaría, ¿dónde? ¿Le falta o le sobra? Debería de estar invertido. Debería estar invertido, claro, ¿sí? ¿Y el inciso D qué tiene? ¿Le falta o le sobra? Le falta. Falta. Le falta, muy bien. Entonces el que queda, pues es el inciso B, ¿no? Así tenemos que también ir descartando, muchachos. ¿Sale? El siguiente dice, encuentra los términos que faltan en la siguiente sucesión. Creo que tengo aquí, permítanme. ¿Y ahí cuál sería, muchachos? 38 y 0, pero bueno, ya lo habíamos Este ya hecho. está repetido, ¿verdad? Sí, este ya lo vimos. Perdón, lo puse sin... selecciona la figura que corresponde al cubo sin armar. Es decir, ¿cómo quedaría si nosotros desarmáramos? Creo que ese ejercicio se ha llegado a hacer o lo han llegado a hacer en la escuela, ¿no? Que les piden que armen un cubo, ¿no? Aquí nada más la situación es de tener visualizado cuál es la figura que representa precisamente al cubo sin armar. ¿Cuál sería? Y sin perder de vista, por ejemplo, las figuritas que tiene, ¿no? Tiene en un lado, tiene un punto, en otro lado tiene una X y en otro lado tiene como un signo más, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas figuras sería? El inciso C. El inciso A. El inciso A, ¿es correcto? ¿Por qué el inciso A? Dime, el que contestó. Ah, bueno, yo digo que es el inciso A porque si lo doblas, el pedazo que está abajo de la cruz puede servir como la base. Y todo lo demás lo envuelves en la forma del cubo y lo vas acomodando. De la misma manera que como el azul es la base, la cruz y la Exacto. X no cambian de lado. Ajá. Y el punto sigue siendo la tapa de arriba. Si se fijan en el inciso B, no quedaría porque, bueno, la cruz está como por un lado, ¿no? En el inciso C están también pues muy separados. Si doblas, quedaría el punto y la cruz, pero esta otra, el signo por o la X no quedaría, ¿sí? Y en el último, en el inciso D, tienes el puntito, tienes la cruz, los tienes invertidos ahí, quedarían invertidos, por lo tanto sería el inciso A, como dijo su compañero. ¿Algún comentario, alguna duda aquí? No, profe. ¿No? Ok, continuamos al siguiente. A ver, permítanme. Bueno, dice, el siguiente cuerpo está formado por 18 cubos. Dice, si se gira 180 grados, ¿qué cuerpo quedaría? O sea, ¿qué cuerpo, o qué isométrico, en este caso es como un isométrico, quedaría? El inciso A. ¿Cuál? El inciso A. El inciso A. El inciso A, es correcto. ¿Por qué los otros no? Porque al girarse forman una figura diferente. O les sobra, o le faltan, o les faltan cubos, ¿no? A los otros, ¿no? Si los giráramos. ¿Sale? Esa sería la... Ok. Vamos con el siguiente. ¿Cuántos cubos se necesitan para completar con la siguiente figura un prisma de 4 por 3 por 3? ¿Cuántos cubos se necesitarían? ¿Alguien lo tiene? ¿Cuántos cubos se necesitan?
¿22? 22. Es correcto. A ver, el que contestó, ¿por qué 22? Porque se multiplican la opción que nos dan, bueno, lo que nos da es 3 por 4 por 3, nos está dando el volumen. Entonces yo lo que hice fue multiplicar 3 por 4 por 12. 3 por 4 son 12, por 3 son 36. Y ya solo hice la suma de los cubitos que nos dan, en que son 14. ¿Cuántos cubitos tienes aquí? 14. Son 14. Se lo resté. Exacto, es correcto. Es correcto, entonces ya lo único, o sea, cuentas, obviamente atrás de estos tienen que tener en cuenta que aquí hay una fila, ¿sí? Y esta fila tiene ¿cuántos? La primera fila de atrás para adelante tiene 1, 2, 3, 4, luego 5, 6, 7 y 8, ¿sale? Después tienen 9, con el de abajo 10, 11, 12, 13 y 14 cubos. Entonces, como te están dando el volumen, es correcto, como ustedes me mencionan, 4 por 3 por 3 me da 36, lo único que tengo que hacer es 36 menos 14 me da 22 y esa sería la respuesta que yo debo de poner, de tal manera que, bueno, sería el inciso D, ¿sale? El siguiente es, el número que falta es, ¿cuál sería el número que falta? 51. Inciso A. El 51, ¿por qué? Porque en el cuadrado la suma de los dos números de los laterales forman el número del centro. 9 más 4 es 14, 20 más 8 es 28 y 35 más 16 es 51. Es correcto. Muy bien, excelente. Ahora el siguiente. Dice, un jardinero tiene que podar un campo de fútbol. Si lo hace a razón de 2/3 por día, ¿en cuántos días terminará? En una 1.5. En 1.5. En 1.5 días, ¿por Sí, qué? el inciso B. Pues porque dice que Sumar 1.5, no, un quinto más un quinto te da 2 quintos. Ajá. Un quinto más un quinto te da 2/5, pero ahí no te sale 1.5, ¿por qué? Yo me voy por más lógica porque si dice que hace 2/3 por día, entonces en un día ya solo le sobraría un tercio, entonces le llevaría la mitad del día a hacer un tercio, por eso 1.5 días. Exactamente. Sí. Entonces sería el inciso de 1.5 días. Continuamos. Si se llenan 45 frascos de 200 gramos de mayonesa, ¿cuántos frascos de 150 gramos se pueden llenar con la misma cantidad de mayonesa? ¿Cuánto sería? Yo digo que es el inciso B. ¿Tú dices que es el inciso B? Pues dices bien, pero ¿por qué es? Porque al llenar 45 frascos con 200 gramos, pues por cada frasco que se llene de 150 gramos va a sobrar 50 gramos. Y de esos 50 gramos, pues se van a hacer otros frascos y eso a 45 se le suman los 15 frascos que resultaron y da 60. Exacto. Esa sería una manera. Esa sería una manera. ¿Alguien tiene alguna otra manera de llegar a la respuesta? ¿No? Ok, bueno, entonces la siguiente es, el 40% de una población tiene coche y 2/5 de esta lo utiliza diario. ¿Qué porcentaje de la población no lo usa diario? el ¿Cuánto? inciso A, el 24%. El
O sea, 2/5 del 40% lo usa. Y entonces 3/5 partes del 40% no lo usara. ¿Cuál sería? ¿Cuál me dijeron? El 24%. Exactamente, el 24% serían las 3/5 partes del 40%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien una duda? ¿Alguien tenía duda? ¿Alguna duda? ¿Cuál sería ¿Nadie? la respuesta, maestra? ¿Mandé? ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? 24%. Ok. O sea, el inciso A. ¿Por qué? Porque si 2/5 partes del 40% usan el coche diario, lo que falta para el total del 40% son 3/5 partes del 40%. ¿Sí? ¿Y cuánto sería 3/5 partes del 40%? 24%. 24%. ¿Sale? Ok. Caray, ¿ya se terminó esta? ¿Tan rápido? Esta fue de la que nosotros, la que hicieron ustedes, fue sí, ya se terminó, esta de habilidad matemática, pero falta que veamos lo que es de matemáticas en sí. Entonces, vamos a abrir el de matemáticas, permítanme un ratito. Aquí está. Ahorita que abra nada más. Déjenme ponerlo en presentación nuevamente. ¿Sí se ve la pantalla todavía? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? Ahí ustedes ya lo tienen. ¿Cuál sería el resultado? A ver, háganla. Si no la tienen ahí, la pueden hacer. ¿Ya la tienen? ¿Nadie todavía? ¿Ya? ¿Cuánto te dio? 7/15. ¿Cuánto? La D. Es que se cortó un poco la voz. ¿Cuánto? 7/15, la D.
7 quinceavos, es correcto el inciso D. ¿Qué fue lo que hiciste primero para poder hacer esta operación de quebrados? Porque es importante. Pues yo lo primero que hice fue la multiplicación, después lo dividí y después sumé. Y después ya haces la operación de quebrados normal, ¿no? Ajá. Bueno, ¿y por qué multiplicaste primero? ¿Cómo? ¿Por qué multiplicaste primero? ¿Por qué razón multiplicaste primero? Porque primero quería ver el resultado mayor y después quería ver lo que le daba al dividirlo y al sumar. Bueno, mi pregunta era en el sentido, ¿se acuerdan que casi al principio hablamos de la jerarquía de las operaciones? Y que en alguna operación, si vemos una multiplicación o una división, tienen jerarquía sobre la suma o sobre la resta. Es decir, que primero tenemos que realizar, para poder continuar haciendo la operación, primero tenemos que realizar la multiplicación o la división. Por eso es que en este caso es correcto que se haya primero hecho la multiplicación y ya posteriormente pueden hacer la suma o la resta o el quebrado de manera normal y ya después pueden reducirlo, ¿no? Entonces esa es la razón por la jerarquía de operaciones. Ok, el siguiente, ¿de qué número 15? Es el 20%. Del inciso D, 75. Exactamente, de 75, si sacas el 20%, de hecho lo puedes sacar así directamente, ¿no? 20 por 75 te va a dar 15, ¿no? Digamos, o 0.2 por 75 te va a dar 15. ¿Por qué? Porque si tú para sacar el porcentaje, creo que sí les había dicho, ¿verdad? Que si lo multiplican si es el 20% por 0.2, si es el 30% por 0.3, si es el 45% por 0.45, creo que sí les había dicho, ¿verdad? Sí. Sí, entonces si lo multiplicas directamente, puedes multiplicar 20 por 75 y le quitas un punto nada más porque un espacio, entonces te va a quedar 15, ¿no? Entonces es correcto, es el inciso D. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? No, profe. Ok, entonces nos vamos. En la siguiente dice, el resultado que se obtiene al simplificar 2 tercios a la cuarta potencia es, El y inciso ahí A. el inciso A. ¿Por qué el inciso A? Porque el 2 y el 3 se elevan a la cuarta. 2 por 2 por 2 por 2 son 16. Y 3 por 3 por 3 por 3 son 81. Es correcto. Esa cuarta potencia o ese exponente afecta a ambos, tanto al numerador como al denominador. Entonces, como dice su compañera, pues es muy sencillo, elevo 2 a la cuarta y 3 a la cuarta y me va a dar el resultado. Entonces, estamos en que es el inciso A. Es correcto. ¿Alguien una pregunta? ¿Alguien que tenga duda de esto? ¿No? Nos vamos a la siguiente entonces, que dice, la expresión A más paréntesis A más 1, se cierra paréntesis más, se abre paréntesis A más 2, en lenguaje común se lee como la suma de 3 números. ¿Estos números serían impares, serían consecutivos, serían fraccionarios o serían pares? El inciso de consecutivos. Serían, es correcto, consecutivos. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí ¿y qué tendría que ser para que fueran pares? ¿Cómo se tendría que hacer la expresión? A ver, ahora les volteo esa pregunta. ¿Cómo se tendría que hacer la expresión? ¿Cómo quedaría?
para que sean pares, Ajá, pues tendrían que ir como que de dos en dos, que 2, 4, 6, 8, 10. O es sea que se correcto. dividan entre sí y queden como Ajá. Donde, por ejemplo, se tendría que poner que donde A es igual a 2, no podría haber un impar, ¿sale? Y caso contrario en los impares. Bueno, nos vamos a la siguiente. María tiene cierta cantidad de dinero. eh, Juan tiene el doble de María y Pepe la mitad de María. Si juntos acumulan 3,521 pesos, ¿cuánto dinero posee Juan? ¿Alguien ya lo tiene? Sí, el inciso C, 2012 pesos. Es correcto, el inciso C. ¿Cómo hiciste, recuerdas cómo hiciste para llegar a ese resultado? Sí, aquí tengo mi operación. Es una Ajá. ecuación. Es una ecuación. ¿Cómo estableciste la ecuación? Yo puse ¿Como las que como, habíamos visto, parecido a las que habíamos sí, visto? Sí, ¿verdad? sí, más o menos. Ajá, Yo puse como valor de X a María, que es el que no se sabe cuánto tiene. exacto. Juan dice que tiene el doble de María, por lo mismo serían 2X. Ajá. Y Pepe tiene la mitad de María, así que lo puse como media X. O X entre 2. Ajá. Ajá. Y dice que todo esto es igual a 3521, Exacto. Ajá. que sería, yo lo establecí como la suma de todas las X, como 3X, 3 media X, o algo así, es igual a 3521. Y como Ajá. el medio de un entero son, de un uno entero son 0.5, pues lo dejé como 3.5. Ajá. Y ya nomás dividí 3521 entre 5 y me dio 1006, que es lo de la X, que es María. Y pues eso Ajá. solamente lo multipliqué por 2 para sacar el Exacto. de... Y ya nada más se multiplica por 2 porque es el doble de lo que tiene María y ya te da el resultado. Sí. Es correcto. Vamos al siguiente. Ok. Permítanme. Es que creo que le di 2 veces. Ok, dice 2 veces un número más 7 es igual a 5 veces ese número menos 17. Ajá, ¿ahí cuál sería? 8. Es el inciso D, es correcto. ¿Ahí cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a esa respuesta? ¿Cómo llegaste al resultado? ¿Es el inciso D, es correcto? ¿Cómo estableciste o cómo lo planteaste? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Quién me dijo que era el... plantea una ecuación. Ajá, Con lo ¿cómo? que dan, Ajá, quedaría dos veces un número quedaría como 2x. exacto. ¿Y luego? Queda igual a 5 veces el mismo número, entonces quedaría 5x menos 17. Ajá, Entonces del lado izquierdo se ponen las x, que quedaría 2x menos 5x, y del otro lado quedarían los números enteros. Entonces ajá, 17 menos 7. Esto ajá, da entre, queda 2 menos 5 queda menos 3x, y 17 menos 17 menos 7 se suman y da 24. ajá. El 3 pasa dividiendo el 24 con el mismo signo. Y Y queda el entonces da positivo y da 8. 8. Muy bien, es correcto. Bueno, el siguiente, compré N lápices iguales. Permítanme, compré N lápices iguales, pagué con un billete de 50 pesos y recibí el cambio.
Si planteo esta compra como 3.5N más 4.50 igual a 50, el número 3.50 representa el, Inciso A. Precio de un lápiz. sería el precio de un lápiz, es correcto. Y este es en cuanto a factorización. El siguiente, la factorización del binomio 4a cuadrada menos b sexta es, ¿cuál sería? ¿Lo tienen? El inciso B. El inciso B, sí, 2a más 3b cúbica por 2a menos 3b cúbica. Si se dan cuenta, bueno, para comprobar, ¿qué es lo que harías tú, quien contestó? ¿Qué es lo que harías tú para comprobar si es correcto, si esa es la factorización? ¿Qué es lo que harías? Pues, ¿cómo se llama? El multiplicar, ¿no? Exactamente, nada más se multiplica 2a por 2a menos 3b cúbica y luego vamos a multiplicar 3b cúbica por 2a menos 3b cúbica, ¿sí? Y al final ya nada más se reducen los términos semejantes y ya nos queda lo que es 4a cuadrada menos 9b sexta. ¿Por qué 9b sexta? Porque hay que recordar que en multiplicación de exponentes, los exponentes se suman, por eso es que 3 más 3 da 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces vamos al siguiente. Dice, la siguiente gráfica representa los 8 países con más importaciones en el mundo. Con base a esta información, se puede decir que Francia tiene... ¿Cuánto tiene Francia? Inciso C, menos importaciones que Japón. Es correcto, menos. ¿Y cómo lo determinaste? Pues simplemente leyendo el número, es menor que Hong Kong, que Japón, es que me andaba confundiendo países. Sí, aquí Tiene el 12% y Francia nada más el 7%. es correcto. Aquí en esta gráfica, no sé, yo creo que la mayoría de ustedes sí lo saben. ¿Cómo se llama este tipo de gráficas? Gráfica de pastel. Gráfica de pastel. Exactamente, es una gráfica de pastel. Entonces, hagan de cuenta que pues se llama de pastel porque estamos viendo como si fueran las rebanadas. Aquí lo único que tenemos que hacer es observar las rebanadas y aquí incluso hasta te da el porcentaje que representa cada rebanadita, ¿no? Entonces, con respecto a eso, bueno, pues yo nada más me fijo en las opciones que tengo y la que sea congruente, pues esa va a ser el resultado. Entonces, en este caso, fue el inciso C, sí, que Francia tiene menos importaciones que Japón. Entonces dice que menos importaciones que el Reino Unido. ¿Dónde está el Reino Unido? Acá está, 7%. ¿Y dónde está Francia? Francia tiene, entonces esta no es correcta, ¿no? Porque dice que tiene menos que el Reino Unido, no es correcto, tiene lo mismo que el Reino Unido, ¿sí? Luego dice más importaciones que Alemania. ¿Dónde está Alemania? Alemania tiene el 17% y tampoco es correcto porque Francia tiene el 7%. Entonces, esta gráfica de pasteles era algo muy sencillo. Aquí, de alguna manera no es muy complejo. Nos vamos a la otra, que dice, ¿alguien me ayuda a leer? Yo. Ajá. ¿En cuál? En la 74, ¿qué dice 74? Sí. Calcula la moda y la mediana del siguiente conjunto. 3, 7, 4, 2, 3, 4, 6, 8, 6, 5, 4, 9, 5. Y en este sentido, por ahí les dejé creo que no hemos visto esto, no recuerdo, pero ahorita lo vamos a checar bien, qué es moda y qué es mediana. ¿Qué es la moda? ¿Sí saben qué es la moda?
Sí, es el número que más veces se repite en una sucesión. Exactamente, es el número que más se repite en una sucesión. ¿Y qué es la mediana? El promedio. Exactamente, el promedio, ¿sí? ¿Y cuál sería la, a ver, permítanme, la moda, la media, y por ahí le subí un video para cómo es que se calcula esto. La mediana es en sí, como dice su compañera, es el promedio. Luego, entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta de esta sucesión? ¿Cuál sería la moda y cuál sería la mediana? Es el inciso C. Ajá, entonces la moda sería el 3 porque es el número que más se repite. No, perdón, es el inciso C, dices, ¿verdad? Sí. Entonces sería el número 4 porque es el número que más se repite en la sucesión, ¿verdad? Y después la mediana, ¿sería cuál? El 5. 5 decimal. El 5. ¿Por qué? Porque, ¿cómo obtuvieron el 5? Se suman todos los números y se dividen entre la cantidad de números que son. La suma total es de 66 y son 13 números y de resultado sale 5 punto en decimal, pero lo redondearon y se quedó en 5. Ajá, es 5.0. A ver, lo que pasa es que una cosa es la media y otra es la mediana, ¿eh? A ver, chéquense, yo les compartí un video. Y hay una que se llama moda y otra mediana. Y otra la media. En este caso, fue el inciso C que ustedes me dicen es correcto, pero hay otro término que se va a quedar pendiente para que ustedes chequen ahí en su... Ayer le subí, no sé si alguien se dio cuenta que le subí algún material. La mediana creo que es el número que queda pues en el centro, enumerando de mayor a menor y el número que pues, queda en el centro. Exacto. En este caso, aquí se confundió en este tipo de examen se confundió la mediana con la media, ¿sí? Ahí en el video, chéquense el video para que verifiquen cuál es la moda, la moda no hay ningún problema, ¿no? La mediana y la media, ¿sí? Entonces, y ahí sí, hay una que es, tienes que ordenar todos la sucesión que tienes en orden. Sí, obviamente se repite el 4, vas a tener 3 4 ahí. Y el número que esté exactamente en medio de la sucesión, esa va a ser el otro concepto que les digo, son 3 distintos. Entonces aquí fusionaron el concepto de mediana con la media, ¿sale? Ahí les subí el video para que lo checaran, ¿sí? Bueno, nos vamos al siguiente porque ya es poquito tiempo. El valor de X en la siguiente figura es, ¿cuál sería el valor de X? El inciso B. El inciso B, ¿alguien más? ¿Alguien más? Es el inciso C. Es correcto, es el inciso C, no el B, es el C. ¿Por qué? ¿Me puedes explicar por qué? Porque yo me guié por los ángulos, porque los ángulos, como saben, internos y externos forman un círculo que tiene 360 grados, la cual la mitad es 180. Entonces, como este angulito que nos dan son 70, es igual, es paralelo al que está arriba. Son 70, entonces 180 menos 70 son 10. Y aquí te da una ecuación para encontrar el valor. Ajá. Entonces quedan 2x más 4. Entonces intenté con los 4 valores, pero se acercaban. Uno daba 70, otro 114 y así. Pero el 53 por 2 son 106, más 4 son 110. 110 más 70 son 180. Exacto. Este 70 que tienen aquí es un ángulo que va a ser el mismo que está acá. Sí se dan de acuerdo por ser ángulos opuestos. Da el mismo ángulo.
Entonces, este va a ser el mismo de acá. ¿Es correcto? Sí, entonces nos quedaría 2x más 4 más 70 sería igual a ¿cuánto? 180. 180. De ahí despejaríamos x. ¿Sería 180 menos 4? Sí, ¿verdad? ¿O cuánto sería? Bueno, yo lo que hice fue multiplicar 53 por 2 más 4. Ahí fue como Sí. me dio. 53 por Sí, 2. porque el valor de la X es Ajá, 53. 106, 110 y 70 es correcto también. Sí, 110 por ser ángulos complementarios. Este ángulo de acá es complementario con este, que es de 70. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto valdría este ángulo de aquí? 110, ¿no? 110 por ser complementario al de acá. Y entonces X, ¿cuánto vale aquí? En esta expresión. 53. ¿50 y qué? 53. X vale 53. Muy bien, ya lo tenemos acá, ¿verdad? Sí, 53. Es correcto. Entonces nos vamos al último. Dice, de las siguientes medidas, selecciona con cuáles es posible construir un triángulo. ¿Cuál de esas sería, muchachos? El inciso C. El inciso C. Es correcto. ¿Por qué con las otras no? Porque hay unos lados que quedan muy desproporcionales a otros. O bueno, es por lo que yo me guío, porque no creo que de 2 metros de un lado el otro pueda medir 21. Quedaría muy, muy largo y muy pequeño. Sí es factible, pero bueno, aquí básicamente observo que la pregunta estuvo como que le faltó especificar un poquito más, ¿no? Porque aunque sea así muy desproporcionado, pero lo bueno en ese tipo de situaciones hay que irnos por la lógica, como dice su compañero, ¿no? O sea, quedaría muy alargado el triángulo, ¿no? De esa manera, ¿sale? Bueno, entonces hasta aquí sería de lo que es creo que sí fue lo que fue de la simulación de matemáticas, ¿verdad, muchachos? Sí, ¿Hubo Sí, algo que faltara? ¿Algo que faltara? No. no. no, ya lo hemos dado. ¿No? ¿Alguna pregunta de aquí? Que ya ven que estuvimos checando lo que fue habilidad matemática y de matemáticas ahorita el último. ¿Alguna pregunta de la simulación del examen? Que alguien haya quedado con alguna duda, con alguna situación. No, No, profe. ¿No? Ok, entonces si me lo permiten, ahora vamos a revisar lo que es prepárense por ahí su cuadernito, papel, hoja, lápiz para si es necesario hacer cálculos, pues hacerlos. Vamos ahora al de física. Permítanme tantito. ¿Se ve mi pantalla todavía? Sí, sí. Aquí está. A ver, permítanme tantito. ¿Alguien que me ayude a leer la primera? yo. Sí. La gráfica representa la velocidad de un vehículo en kilómetros por hora. Al paso del tiempo, ¿en cuál de los intervalos de tiempo el vehículo se desplaza con mayor aceleración? ¿Cuál sería ahí su respuesta? El inciso A. De 0 a 1. ¿Alguien más? ¿De 0 a 1? ¿Y cómo sacaste el resultado de 0 a 1? Solamente mirando la gráfica porque se ve que ahí hubo pues 3 intervalos y en los demás solamente hubo 1 o simplemente no hubo. Y en la última en la que se podría ver solamente hubo 2. Entonces, viendo. Ajá. Bueno, esa sería una manera. ¿Alguna otra manera que vean? Es de aquí, de 0 a 1, ¿verdad? ¿De qué? De aquí.
Otra sería con la situación de la fórmula de la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, ¿sale? Pero como la velocidad inicial es cero, entonces nada más quedaría que la aceleración es igual a la velocidad entre el tiempo, y como aquí 60, que sería 60 entre 1, da 60, ¿no? Por ejemplo, en otra, 80 entre 3, pues te va a dar como menos de 30, ¿no? Entonces todavía 60 sigue siendo mayor esta aceleración, ¿no? Que te da, ¿sí? Te da aceleración de 60 metros sobre segundo al cuadrado, ¿vale? Y tienes, por ejemplo, 120 entre 5, ¿cuánto da? 24, ¿no? 120 entre 5. Entonces tampoco, porque 24 sigue siendo menor que 60. ¿Sí, sí entendieron esta manera de resolverlo mediante la fórmula de cálculo de la aceleración? Sí. Sí sale también, ¿no? Si yo planteo aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, y por lo tanto voy a eliminar la velocidad inicial porque la velocidad inicial es cero, entonces me va a quedar que la aceleración va a ser igual a la velocidad entre el tiempo, ¿no? Entonces, en la que te dé más, pues esa va a ser la mayor aceleración, y en la que da más, pues eso obviamente es 60 entre 1 me da 60, y es la que me da mayor aceleración de 0 a 1, ¿no? ¿Sale? Que sería el inciso A. Ahora, la siguiente dice, para conocer la profundidad de un pozo de agua, se deja caer una moneda y se registra el tiempo que tarda en chocar en el fondo. ¿Qué tipo de movimiento se efectúa con la moneda al caer? Inciso B, ¿Qué tipo de movimiento fue? uniformemente acelerado. Es correcto, es el movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué uniformemente acelerado? ¿Qué interviene ahí para darle esto? La Para dar gravedad. exactamente la aceleración de la gravedad, muchachos. ¿Sí? Muy bien, seguimos. ¿Quién me ayuda a leer ese? Yo, profe. Sí. Dice, indica que afirmación resulta correcta ante el hecho de que un boxeador golpee un saco de arena. Inciso A. El saco de arena golpea al boxeador con una fuerza mayor que del golpe de este. El boxeador ejerce una fuerza mayor que la del saco de arena para poder moverlo. Inciso C. El saco de arena absorbe el golpe del boxeador sin efectuar ninguna fuerza. El inciso D. El saco de arena devuelve el golpe del boxeador con la misma intensidad pero en sentido contrario. ¿Cuál es la respuesta ahí? Inciso D. El saco de arena devuelve el golpe al boxeador con la misma intensidad, pero con sentido contrario. ¿Sí? ¿Eso cómo lo determinaste? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo se determina eso? ¿O por qué? Bueno, basado en las leyes de Newton. Es correcto, excelente, en las leyes de Newton. ¿Y cuál de estas leyes de Newton me describe esto que me dijeron aquí? ¿Cuál de las leyes de Newton me lo describe? ¿Es la de acción-reacción? Exactamente, ¿cuál es la primera, la segunda o la tercera? La segunda. No, la segunda es la de fuerza es igual a masa por aceleración. Es la Fuerza, tercera. la tercera, exactamente. La tercera ley de Newton es la que se conoce como la ley de acción-reacción, ¿sí? Dice que toda fuerza que se aplique sobre un cuerpo, ese cuerpo experimentará la misma fuerza pero en sentido contrario. Entonces, la tercera ley de Newton es la ley de acción-reacción, y precisamente se ilustra muy, muy bien aquí con este ejemplo que te dan del saco de arena que golpea a un boxeador. ¿Sale? Por lo tanto, pues, ¿cuál sería la respuesta aquí? El inciso de verdad. La siguiente, ¿quién la lee, por favor?
Sí, yo, profe. Sí. Dice, indica qué afirmación resulta correcta ante el hecho de que un boxeador... no, perdón, esa es Es la siguiente. Cuando funciona la licuadora de tu casa ocurren cambios de energía en el siguiente orden. Inciso C, eléctrica, mecánica y acústica. Inciso D, eléctrica, acústica y magnética. Inciso B, acústica, mecánica y eléctrica. Inciso A, mecánica, eléctrica y acústica. ¿Cuál sería ahí, muchachos? El inciso C. El inciso C, porque empieza primero de eléctrica, la energía eléctrica la convertimos en mecánica y después esa energía mecánica por el ruido infernal que hace la licuadora se convierte en esta energía acústica, ¿no? Entonces va de eléctrica, mecánica y acústica. ¿Es correcto? Sería el inciso C, ¿no? Ahí, bueno, tenemos que irnos por la, digamos, por la obviedad, ¿no? O sea, sería eléctrica, mecánica y acústica, aunque si nosotros somos exigentes, los motores experimentan también o generan un campo magnético también, ¿eh? Pero obviamente como acá está en desorden eléctrica, acústica y mecánica. Profe, ya no se escucha. Profe. ¿Se ve mi pantalla todavía? Sí, maestro. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, profe. Ya. Ok, yo creo que por ahí se perdió un poquito la señal. Lo volvimos a perder, Lick, lo volvimos a perder. Al parecer se va a reconectar el profe, ¿eh? Entonces vamos a esperar nada más a que se reconecte. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Sí han ido viendo todos y cada uno de los exámenes, ¿verdad? Bueno, de las asignaturas en el examen, ¿verdad? Sí, maestro. Excelente, bueno, por aquí ando, ¿eh? Bueno, ¿ya me escuchan? Ya, profe. Ahora sí, ya Sí. ya lo tenemos, Ya, profe, sí. Sí, una disculpa, ya ven que esta situación de las señales luego se van. Voy a volver No a se preocupe. compartir para volver para volver a retomar, muchachos. ¿Me avisan si ya se ve su pantalla? Ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. ¿Dónde estábamos? ¿Estábamos en este? Sí, ¿verdad? Íbamos aquí en a levantar un objeto. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? Yo. Ajá. Al levantar un objeto de altura, este almacena energía potencial mientras permanece ahí. Cuando se la deja caer libremente, el objeto empieza a ganar energía cinética. Cuando el cuerpo llega a 0 metros, el balance entre esta energía es... ¿Cuál sería ahí? ¿La tienen? El inciso B, El inciso B. ¿Por qué? porque la energía cinética es igual a la energía potencial. Exactamente.
Sí, en este caso en concreto, ¿no? ¿Sale? Bueno, ok. En ese caso en concreto, pues al levantar un objeto a 10 metros de altura, este almacena energía potencial mientras permanece ahí. Cuando se le deja caer libremente, el objeto empieza a ganar energía cinética. Cuando el cuerpo llega a 0 metros, el balance entre estas energías es, pues igual. ¿Vale? Vamos al siguiente. ¿Alguien que lo lea? Yo. Ajá. Dice, relaciona cada imagen con el tipo de electrización que le corresponde. Entonces hay que relacionar cada imagen con el tipo de electrización que le corresponde. ¿Cuál sería aquí, por ejemplo, ay, ya me regresé. ¿Cuál sería la electrización en el inciso 1? Contacto. Es por frotamiento, ¿es correcto? Y después en el inciso 2 o en la fracción 2 sería Contacto. Contacto. de contacto, y en la fracción 3 Inducción. de inducción, correcto. Sí, entonces eso es muy claro. ¿Alguien que tenga duda con respecto a la electrización por contacto, por frotamiento o por inducción? Entonces, ¿cuál sería el inciso? ¿Cuál quedamos? El inciso B. Es correcto, el inciso B. Bueno, vamos al siguiente. ¿Alguien que nos ayude a leer? Yo, profe. Sí, gracias. Un gas está compuesto de moléculas en continuo movimiento que chocan entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene. ¿Cómo se define la presión de un gas? Inciso A, el promedio de los choques de las moléculas entre sí mismas y por unidad de volumen. Inciso B, el número total de choques de las moléculas solo entre sí mismas y por unidad de volumen. Inciso C, el número total de choques por unidad del área contra las paredes del recipiente de que las contiene. O inciso D, al promedio de los choques de las moléculas con el barómetro y por unidad de área. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿El inciso C? El inciso C, es correcto. El inciso C dice que sería aquí la presión, o cómo podríamos definir la presión, dice que sería el número total de choques por unidad de área contra las paredes del recipiente que las contiene. Esa básicamente sería la definición de presión en un recipiente de gas, ¿sí? Entonces la presión va a ser igual a fuerza por unidad de área, ¿sí? Entonces, por eso es que dice sobre las paredes. Hagan de cuenta que las paredes es la unidad de área. ¿Vale? Les compartí por ahí no sé si ya checaron en el Classroom, tanto un video como un material que les subí. El material que les subí consta de lo que es seguramente ya la tienen, pero yo consideré subirla en un momento para que la abran. Si quieren ir a abrirla, búsquenla, por favor, vayan abriéndola. Esa es la tabla periódica de los elementos. ¿Ya la ubicaron? Ya. ¿Ya? Esa, si la gustan, yo creo que la tienen ustedes, pero si gustan descargar esa, porque como viene representada por algunos colores, me pareció muy interesante. Si la quieren descargar, y en un momento más hay una parte, creo que sí, un poquito más adelante hay una parte donde, bueno, nos vamos a dar cuenta cómo podemos definir esta situación un poquito más adelante. ¿Sale? Pero mientras, para que la tengan ahí ya a la mano. Ahora viene el siguiente. Una prensa hidráulica tiene dos émbolos de área 5 centímetros cuadrados y 10 centímetros cuadrados. Si el émbolo de área menor se le aplica una fuerza de 20 newtons, ¿cuál será la fuerza ejercida en el otro émbolo? El inciso C, 40 newtons. Sería el inciso C. ¿Cómo encontraste la respuesta? Pues si dice que el émbolo menor es de 5 centímetros cuadrados y tiene una fuerza de 20 newtons, y el otro mide el doble, pues solamente multiplica el 20 por 2. Es muy sencillo de esa manera, ¿no? Pero ¿se acuerdan que también les dije que creo que un ejemplo parecido lo vimos también, ¿no?
un problema parecido. Sí. Que decía que fuerza 1, o sí, fuerza o presión 1 sobre área 1 va a ser igual a presión o fuerza 2 entre área 2, ¿se acuerdan? Sí, a ver, háganlo así, a ver si nos sale. Háganlo así. Ahí ya nada más tendríamos que despejar, ¿no? ¿Se acuerdan que sí les di esa fórmula para calcular la presión en una determinada área? Repito, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. De ahí, de esta fórmula, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar la fuerza por el área mayor entre el área menor. Despejar, sí, es correcto, despejar. ¿Y cómo quedaría entonces? Fuerza sería igual a... Multiplicar 20 por 10 y luego dividirlo entre 5. 20 por 10. Y luego dividirlo entre 5. Y daría como resultado 40. Y también da ese resultado, ¿verdad? Entonces, miren, muchachos, yo les recomiendo que si nos enfrentáramos a un problema similar, que lo hiciéramos mejor con la fórmula, porque así va a ser difícil que nos equivoquemos. Ahorita en este problema estuvo a modo, ¿no? Porque dice, pues es que si es el doble, pues entonces es el doble. Si en una es 20 newtons, en el otro es 40, sí. En este ejemplo, pero pudo haber sido que la fuerza hubiera sido de 10 o de 20, 30, 70 newtons, ¿no? O que el área haya sido distinta, ¿no? Que a lo mejor el área haya sido de 15 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, no nos queda de otra más que aplicar esta fórmula. Por favor, no se les olvide esta fórmula. Fuerza 1 entre área 1, sí la tienen. Yo casi estoy seguro que sí la tienen. Fuerza 1 entre área 1 va a ser igual a fuerza 2 entre área 2. De ahí ya nada más lo que tenemos que hacer es despejar, ya sea si necesitamos la fuerza o necesitamos el área. Lo que necesitemos, por lo regular nos dan tres datos y nada más nos falta uno, que es el que tenemos que despejar. No sé si se quede entendido esto. ¿Sí? ¿Alguien sí lo hizo así? ¿Alguien así de esta manera con la fórmula? ¿No? ¿Alguien no se le prendió el foco y dijo, pues voy a utilizar esta fórmula? No, yo sí lo hice así con el formulario. Con el formulario, ¿no? Sí. Entonces, pero hay que recordar que hay que estar recordando las fórmulas de alguna manera frecuentemente. Por ejemplo, ahorita ya vimos, hay que tratar de aprendérselas. Nada más les voy a pedir de favor que se aprendan las fórmulas, todas las fórmulas, de aquí al examen, obviamente, porque en el examen no los van a dejar sacar formulario, ¿sale? Entonces, esta fórmula de presión 1 entre área 1 es muy sencilla de aprenderse. Presión 1 entre área 1 va a ser igual a presión 2 entre área 2, a su vez va a ser igual a, si hubiera 3 émbolos, igual a presión 3 entre área 3, ¿me entienden? Si hubieran 3 émbolos, ¿sale? Este es un sistema como hidráulico, ¿sí? Son principios hidráulicos que se utilizan en la realidad, ¿sale? Bueno, el siguiente, ¿quién me ayuda a leerlo? Yo. Sí. ¿Qué carece de propiedades conductoras? ¿Qué material carece de propiedades conductoras? Así como esta pregunta en el examen de Comipems, hay 2 o 3 o algunas varias que son así casi regaladas. Lo único que tenemos que hacer es, pues, sí leer, estudiar de aquí a la fecha, y qué es lo que han estado haciendo ustedes, ¿no? Porque hay que recordar que cada respuesta que yo vaya contestando bien, pues es una más, o sea, es una
posibilidad más que me está dando más, ¿no? A obtener el lugar que yo estoy buscando en la escuela que yo quiero, ¿sale? Entonces, las preguntas que están así como muy regaladas, es casi obligatorio que la tienen que contestar bien, porque si nos equivocamos, haz de cuenta que estamos dejando ir, pues, muchas posibilidades. Entonces, ¿por qué determinaste que el inciso A es la que carece de propiedades conductoras? ¿Quién contestó? ¿Alguien dijo que era el inciso A? Sí, es porque el oro es utilizado para, que se utiliza, bueno, lo ponen en unos aparatos eléctricos para que hagan corriente. El cobre lo utilizan para los cables de la luz. El aluminio también es un buen conductor, entonces queda el silicio. Por lo tanto, el único que queda sería el silicio, pero bueno, yo me fui un poquito más allá y me di a la tarea de compartirles para de alguna manera determinar de una manera práctica por qué el cobre, el aluminio y el oro son conductores. Y si abrimos, ¿ya abrieron su tabla periódica que les compartí? ¿Todos ya la abrieron? De favor, si pueden abrir la tabla periódica. Ya, maestro. ¿Ya la tienen? ¿Alguien falta? Es importante que todos la tengan abierta para que vean lo que bueno, consideré comentarles. Bueno, mientras los demás están abriendo su tabla periódica, me gustaría comentarles, bueno, me gustaría, y aparte estoy seguro que ya lo saben también, porque lo han visto también en la escuela, la tabla periódica se divide en diferentes elementos, y estos elementos son de diferente naturaleza. Hay elementos que son metales, hay elementos que son no metales, hay elementos incluso que son gases, hay otros gases que son gases nobles, etcétera. Entonces, en esta tabla periódica que les compartí, ahí vienen por colores cuáles son los metales. Incluso no sé si ahí vienen algunos que son metaloides. Sí vienen algunos que son metaloides, y vienen lo que son los gases, vienen lo que son los no metales. Obviamente los no metales, por lo regular, todos los materiales que tienen propiedades conductoras son aquellos elementos o aquellos materiales que son en esencia metales. Por lo tanto, el cobre, el aluminio y el oro están dentro del grupo de los metales, si se fijan. ¿Sí los pueden ubicar ahí? El oro, sus iniciales, si mal no recuerdo, es AU, el aluminio es AL y el cobre es CU. Esos deben de estar dentro de lo que es los metales. A ver, corrobórenlo por favor y me dicen si es cierto. Debe de ser. ¿Sí está dentro del grupo de los metales, muchachos? Sí. Es correcto, sí. Entonces, ¿y el silicio dónde está? A ver, ubiquen el silicio. Los no metales. No metales. No está dentro, entonces pues ese no tiene propiedades conductoras, ¿no? Ese material no tendrá, o ese elemento no tendrá propiedades conductoras. De esa manera, si ustedes analizan también así la tabla periódica de los elementos, se darán cuenta también cuáles son los que pueden ser conductores y cuáles son los que pues no tienen una buena capacidad de conducción. En este caso debo de mencionarles que de hecho yo ahora les voy a hacer una pregunta independiente de esto, porque también podría venir allí dentro del examen alguna pregunta en ese sentido, ¿no? De estos tres metales que ustedes están viendo aquí, el cobre, aluminio y el oro, ¿cuál creen que sea el mejor conductor?
¿El oro? ¿Alguien más? El cobre. ¿El cobre? ¿Alguien más? De hecho, los tres son buenos conductores, ¿eh? Pero hay uno que es que de alguna manera es muy buen conductor, o que es un poquito más mejor conductor que los otros. En este caso sería correcto el oro se supone que es muy buen conductor, pero ¿por qué no se usa el oro en los cables de luz o en los cables de alta tensión y eso? ¿Por qué no se usa? Porque es muy caro. Exactamente, saldría muy caro, ¿no? Poner, imagínense todas las líneas de oro, si el cobre se lo empezaron a robar y por eso es que están optando ya por el aluminio. No sé si se han dado cuenta que algunas líneas ya las han cambiado por aluminio, por líneas de aluminio, por cables de aluminio. No sé si se han dado cuenta anteriormente, no sé si ustedes alcanzaron a ver, pero el licenciado Israel no nos va a dejar mentir. Anteriormente, todos los cableados, todos los cables que están por fuera durante que nos llega el suministro, mediante los cuales nos llega el suministro de energía eléctrica, todos eran de cobre. Todos eran de cobre, pero se empezó a dar el fenómeno de que, pues ya ven que los amigos de lo ajeno se las ingenian. Yo la verdad, yo no entiendo cómo le hacían, pero empezaron a robarse el cobre. ¿Por qué? Porque el kilo de cobre, pues está bien cotizado. Imagínense el kilo de oro, ¿no? Entonces lo empezaron a robar y por eso ya empezaron a optar por cambiar las líneas de cobre a aluminio. El aluminio no les va a convenir porque es mucho más barato el aluminio que el cobre y el oro, y no les va a convenir porque el aluminio, ¿qué propiedad tiene también? ¿Qué propiedad tiene el aluminio? ¿Por qué creen que ya no les va a convenir tanto cortar las líneas de aluminio? ¿El oro es pesado? Sí. Sí, el oro es, digamos, muy pesado, ¿no? El cobre No mucho. también, pero también es pesado, ¿no? Creo que no. El aluminio no es tan pesado, de hecho es un metal ligero. Entonces, pues ya no les convendría andarse arriesgando ahí la vida y quitar las líneas de aluminio, y que el aluminio les va a pesar menos, y aparte el aluminio se paga más barato, ¿no? No quiere decir que no se pague, pero se paga más barato. Entonces ya cambian estas líneas en esa situación, pensando en desmotivar este fenómeno que se dio, que se estaban robando los cables de cobre, ¿no? Entonces, aparte también, aparte de ser buenos conductores los metales, ¿qué otra propiedad tienen los metales, muchachos? ¿Brillo? Bueno, algunos son brillosos, no todos, porque el hierro no es tan brilloso, ¿no? ¿Qué otra propiedad tienen? Son conductores eléctricos, ¿no? Ya lo establecimos. ¿Qué otra propiedad tienen? ¿Dureza? Tienen también una dureza, cierta dureza. ¿Y qué otra propiedad tienen? Aparte de que son buenos conductores de la electricidad. Algunos, no todos, vamos a decir que algunos pueden, también tienen la capacidad de aceptar el intercambio magnético, es decir, que también pueden ser conductores del magnetismo también, y uno de ellos es el hierro. Uno de los que no son conductores, de los metales que no son conductores de estos que tenemos aquí, ¿cuál no es conductor del magnetismo? El aluminio. Si ponen hagan el experimento si ustedes gustan,
Busquen algo de aluminio y pongan un imán y verán que no se va a sostener ahí. Se va a caer porque el aluminio no es conductor del magnetismo. ¿Sale? El tradicional que es conductor del magnetismo es el hierro o el fierro, ¿sí? Ese sí, si ponen un imán, ese imán se va a pegar ahí. Se atrae, pues. ¿Vale? Entonces, nos vamos a la otra. Y dice, ¿quién me ayuda a leerla? ¿Quién me ayuda? Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno. Sí, profe. Ok. ¿Quién me ayuda a leer esta? Cuando Alejandra se comunica con un hermano por teléfono celular, la comunicación se establece por medio de ¿qué tipo de ondas, muchachos? ¿De ultrasonido, mecánicas, infrarrojas o electromagnéticas? Electromagnético. Es correcto, son ondas electromagnéticas, ¿sí? Las ondas de ultrasonido la producen aparatos específicamente que producen ondas de ultrasonido. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? En la naturaleza hay seres que también transmiten ondas de ultrasonido o ondas ultrasónicas. ¿Quiénes más? Los cetáceos, creo. Algunos cetáceos, ¿como cuáles? Las ballenas. Las ballenas, aunque las ballenas son igual que los delfines, son mamíferos también, ¿no? ¿Algún otro animalito que no sea marino? ¿Los murciélagos? Exactamente, también los murciélagos emiten. ¿Y por qué emiten por qué los murciélagos? A ver. Porque son ciegos. Porque son ciegos. Exactamente, porque algunas, no todos, algunas especies de murciélagos no poseen vista, o sea, son ciegos. Entonces ellos como se guían emitiendo ondas ultrasónicas y esas ondas ultrasónicas les hacen un panorama de como si fuera un mapa de por dónde van. Esas ondas obviamente rebotan y cuando haya una situación sólida, pues se dan cuenta por las ondas que van emitiendo, ¿no? Bueno, entonces el siguiente, cuando se utiliza un prisma de cristal, es posible observar los colores que forman el arco iris. Esto se debe a la refracción de la luz. ¿Qué tipo de luz? Blanca. ¿Alguien más? Es correcto, es la luz blanca. Entonces dice, cuando se utiliza un prisma de cristal, es posible observar los colores que forman el arco iris. Esto se debe a la refracción de la luz, obviamente, blanca. ¿Sí? ¿Y qué con la luz ultravioleta e infrarroja? La infrarroja es la que se utiliza para los controles, para Ajá. que, por ejemplo, el de la tele para que prenden de los controles remotos con los carritos para que se muevan. La ultravioleta es la que genera los rayos del sol. Exactamente. ¿Sale? Y ¿qué dice aquí? La polarizada, yo creo que esa fue una puntada nada más para despistar al enemigo. El siguiente dice, si la luz roja tiene menos frecuencia que la luz azul, ¿qué podemos afirmar de sus energías? ¿Qué podríamos Dice que la energía de la luz roja es menor que el de la luz azul. Exactamente, que la energía de la luz roja es menor que la energía de la luz azul. Muy bien, nos vamos a y ya se terminó la presentación. Muy bien, yo sé que muchos, o si no es que la mayoría ya saben muchas de las cosas que vimos aquí, pero todavía quedan pendientes varios ejercicios de esta naturaleza, muchachos. De tal manera, no sé cuántas simulaciones todavía queden, licenciado Israel, ¿cuántas quedan todavía? ¿Me puede repetir, por favor? Le comentaba, esta pregunta era para el licenciado Israel, que más o menos, me imagino que todavía vamos a hacer más simulaciones. Pues como nos programó, la próxima semana tenemos uno
y de ahí hasta el primer fin de semana de junio. Correcto, así es, justamente así, Dafne. Gracias, Chaparrita, por contestar. Sí, el próximo 15 no tenemos sesión No, a y ver, sesión. tienen la evaluación, 15 días del maestro, ellos van a estar en evaluación y todavía tenemos otra evaluación pendiente para un en la segunda semana de junio. La primera semana de junio, ¿verdad, Dafne? ¿Les dije? Sí, sería la primera semana de junio porque en 2 días hay sesión y ya sería la siguiente. Ajá, exacto. Sí, de todos modos les confirmo ya cómo lo vamos a hacer para dentro de 8 días, ¿vale? Me imagino que estas otras simulaciones son otras preguntas, ¿no? Para enriquecer pues todo lo que se está viendo, ¿no? Así es, mire, Lick, en la parte, por ejemplo, de la prueba que van a hacer ahora dentro de 8 días, es la versión B del examen que ya habían presentado, del que revisamos la primera vez. Viene muy similar, nada más cambian datos. Ajá. Pero, y este examen que acaban de presentar ahorita, haga de cuenta que es como el que viene de la Universidad Nacional. Ese es el examen de la UNAM, por decirles. Ese es el de la UNAM. Dentro de el que van a presentar la semana que viene de junio, es el que presentan los que van para Politécnico o para Ceneval, los que él es el instrumento que elabora Ceneval, y ahí se supone que vamos a englobar ahora sí todo, porque presentaron ellos también un examen en línea, de una aplicación en línea, y ese es justamente como el que hace el Politécnico. Entonces, con eso creo que vamos a redondear bastante bien la preparación. En particular el del Poli y el de la UNAM, ¿cuál considera usted que es un poco más complejo por cuestiones de matemáticas o más o menos están en el mismo nivel? En el de la Universidad Nacional a veces mete más, por ejemplo, lenguaje algebraico en cuanto a que planteen un sistema de ecuaciones, no los manda a la resolución como tal del sistema de ecuaciones o a la parte de factorización de una ecuación cuadrática o de resolución por método de fórmula general. Es lo más a lo que llega. El examen del Politécnico es más técnico, haga de cuenta, de reducción de paréntesis, de lo que va más adentro hacia afuera. Ese es lo que yo he visto. O sea, como de resolver, pues, de más talacha. Como exacto, de más, son los del Poli. Exacto. Ok. Y en física, en ambos exámenes son teóricos, muy teóricos, nada más vienen 2 o 3 planteamientos. Generalmente vienen ejercicios de velocidad, de tiempo, de caída libre, de aceleración, de a lo mejor el principio de las prensas, de las presiones, la fuerza A entre el área A, la fuerza B entre el área B, y ese es el tipo de preguntas que vienen en los, digamos, prácticas en física. En física. Ahora, también considero importante preguntarle, ahorita que está usted aquí, ¿qué porcentaje es lo que, no sé si los muchachos se han preguntado, pero sí es importante para que pongan atención? ¿Qué porcentaje es de predomina de lo que es habilidad matemática, física y matemáticas? ¿Qué porcentaje del examen representan esas 3 áreas? Ok, mire, más o menos entre mate y habilidad matemática son 16 y son 26, 27, son 28 y 10, 38. 38 son 40 preguntas de las 2 áreas. 40 preguntas que de 128. ¿De 40 de física, matemáticas y habilidad matemática? Correcto. 16. 40. Sí, más o menos son 128 de 40 de 128, perdón. Ajá. Estaríamos hablando casi del 30%, ¿no? Del examen. Así es. De esas 3 áreas, ¿no? Entonces, es lo que yo he observado y son las áreas que a veces tendemos a tener, a lo mejor por ahí algunas fallas. Entonces, muchachos, hay que seguir preparándose. Por eso quería que les mencionarles esta parte, física, matemáticas y habilidad matemática. Hay que poner mucha atención porque es un porcentaje muy, muy representativo el que tienen con respecto a las demás áreas, ¿no? Correcto.
No es lo mismo, por ejemplo, no sé cuántas preguntas hay y lengua española o español, no sé, no o sea, entre todas esas hacen un buen porcentaje, ¿no? Del examen. De habilidad verbal y de español son 16 más 12, o sea, son 28. Y es el Ajá. otro, digamos, la otra parte fuerte del examen. Sí, 28 más 40 ya son 68. Entonces, esas son las áreas, o sea, yo les hago este comentario para que vean que esas áreas, o sea, ya son 68, estaría ocupando ya prácticamente el 50, poquito más del 50% del examen, ¿no? Con lo que es Así es. habilidad verbal y eso, ¿no? Entonces, teniendo estas muchachos, hay que seguir haciendo ejercicios. Gracias, licenciado Israel. ¿No? ¿De qué, Lick? Hay que seguir haciendo ejercicios. Esta semana, como viene otra simulación, no les voy a mandar ejercicios, pero a partir de la otra semana yo creo que también les mando algunos ejercicios para que los hagan. Y entonces, para que tengan en cuenta, hay que poner mucha atención en lo que es matemáticas, física, habilidad matemática, lo que es español, y por ahí creo que estaba olvidando química también. No sé si les vayan creo que sí viene química también, ¿no, Lick? Que son en este caso serían las materias, las ciencias exactas. Entonces, muchachos, pues hay que seguir preparándonos, hay que hacer ejercicios, sus formularios. ¿Alguien falta de tener su formulario? ¿O ya todos lo tienen? Luz, ¿ya lo tiene? Luz García. Sí. Sí. ¿A quién más? Carol, ¿ya lo tiene el formulario? Carol, ¿sí nos escucha? Entonces, muchachos, les encargo mucho su formulario y bueno, pues hay que seguir con iniciativa propia. Si tienen tiempo, obviamente ustedes mismos vayan, síganse, por ahí les compartí también el libro de Aurelio Baldor. Ahí vienen, ya vimos, ya aprendimos también cómo buscar las respuestas hasta atrás, si se acuerdan en el libro, todas las respuestas vienen en la parte de atrás. Obviamente recordando que yo les recomendé que al principio traten de hacer esos ejercicios ustedes mismos, ¿sí? Y ya al final, cuando terminen el problema, entonces sí checamos a ver si está bien o mal. No, hay que tratar de abstenernos de ver directamente la respuesta. Primero hay que hacerlo y ya después entonces checar si lo hicimos bien o no. ¿Sale? Entonces, ¿algún comentario, muchachos? ¿Alguna duda al respecto? No, maestro. ¿No? ¿Todo bien? No. ¿No? Sí. Ok, pues entonces, por ahí les encargo, sí hay que estudiar para ahorita la simulación. Ahorita viene lo pesado, ¿eh? Viene un poquito, se va a intensificar que con las simulaciones, con temas, con ejercicios, viene un poquito ahorita ya, porque ya estamos entrando a la recta final, ya se acerca la fecha, entre más pasan los días, pues nos acercamos más a la fecha que van a hacer ustedes su examen. Y hay que recordar que pues ese examen es un examen muy nutrido, va muchos jovencitos, todos tienen ganas de quedarse. Por ejemplo, Dafne, ¿cuál es su primera opción de Dafne? Mi primera opción es la prepa 9. La prepa 9, ¿no? Entonces todos quieren tener una muy buena opción. Esa, les podré decir, la prepa 9 es una excelente opción. Sí, es de las también, pero también como es una excelente opción, pues es de las más peleadas, ¿no? Entonces, mis dos hijos, en lo particular, los dos han estado ahí en la prepa 9, se han quedado ahí en la prepa 9. Entonces, tenemos que, si nosotros queremos un buen lugar, una buena opción, tenemos que esforzarnos, muchachos. Entonces, hasta aquí le dejamos el día de hoy y nos estaríamos viendo entonces hasta dentro de 15 días por lo de la siguiente simulación, muchachos. ¿Sale? Sí, maestro. Cuídense mucho. Maestro, muchas gracias. Un excelente fin de Hasta semana. luego, profe, se cuida. Igualmente, bye.